Abraham y sus huéspedes. Es una obra del reconocido teólogo y biblista belga Jean-Louis Ska, sacerdote jesuita, especialista en Antiguo Testamento y de una manera más profunda en los temas del Pentateuco. Publica su obra el 15 de junio del 2004. Nos presenta de manera sintética y en un lenguaje sencillo la figura de Abraham, abordando en un primer momento el contenido narrativo de su vida, el cual es comparable con los grandes clásicos de la literatura griega. Se puede realizar un paralelo entre Abraham y el gran héroe de la obra de Homero, la Odisea, Ulises. Abraham sale de su casa, ya a una edad avanzada, siguiendo solo la voz de Dios, en pro de una promesa que en principio se ve lejana, la promesa de una tierra nueva, y por tanto una descendencia que la habite. El patriarca tendrá que afrontar grandes pruebas, pero ante todo se mantendrá firme confiando en la voluntad de Dios. Abraham, sin duda, es un auténtico héroe, claro, con un heroísmo muy diferente. Mientras Ulises lucha por regresar a su antigua vida, con su esposa, su hijo y la tierra que lo vio crecer, lo que había dejado atrás, Abraham arriesga todo por una vida nueva. No hay oportunidad de ver atrás. Ulises lo mueve el recuerdo, es lo que lo anima, la fuerza para luchar. Abraham, por lo contrario, la promesa, aquello que espera, la promesa hecha por Dios. Y la respuesta de Abraham es la que marca su heroísmo. Su fe, obediencia y docilidad son las armas con las que vence y supera todas las pruebas. Todo héroe es recompensado, y la hazaña de Abraham no se escapa de ello. Su recompensa se ve reflejada en la bendición que recibe de Dios, el pacto que hace directamente un hombre y Dios. Abraham, por tanto, recibirá tierra, descendencia, y no cualquier descendencia, una que al igual que él será grande, porque tendrá de su lado al mismo Dios. Claro está, en un compromiso, en un pacto de responder como Abraham lo ha hecho, en fidelidad. En cuanto a los huéspedes, hay que entender que la hospitalidad es un principio fundamental en la cultura del desierto. En la tienda de Abraham entran todos, y más aún cuando son familia o comparten la experiencia de fe en el Dios único. Por tanto, aquí se ven reunidos los hijos, los pueblos que de él provienen. Se ve cumplida la promesa. Judíos, cristianos, musulmanes, todos son sus hijos. Para los judíos, que son considerados los directos herederos de la bendición, por su descendencia directa con Abraham y la bendición que éste concede a su hijo. Bendición es, por tanto, herencia de la promesa, del pacto, de la alianza. Abraham bendice a su hijo Isaac, a su vez a Jacob, o llamado Israel, el cual bendice a todos sus hijos y con ellos hace por tanto recaer la bendición a todo el pueblo de Israel, de generación en generación. Para hacer un acercamiento más preciso del Abraham del judaísmo, se hace necesario acercarnos a todos sus textos, la Torá como base y punto de partida, la Misná, el Talmud y otros textos apócrifos son recursos ineludibles. La Torá
centrada en la cuestión narrativa. Es la que encontramos en nuestras Biblias en los capítulos del 12 al 25 del libro del Génesis. Esto en cuanto al acontecimiento, la vida misma de Abraham. Y partiendo de la Torá, pasando por todo el contenido de los otros textos, se puede hacer una aproximación a la reflexión teológica y a las interpretaciones que se van dando de la figura de Abraham a lo largo de la historia del pueblo de Israel. Cabe destacar los rasgos más característicos. Primero, la vocación. Abraham es llamado por Dios a los 75 años. Primera gran prueba, dejar toda una vida atrás y salir en pos de algo que se ve al principio desconocido, dar el paso en la fe. Segundo, la vivencia de la observancia de los mandatos de Dios. Muestra que la vivencia de un judío perfecto es la fe y la obediencia, creer en Dios y vivir según su voluntad. Tercero, con su fidelidad hace posible la salvación para toda su descendencia. Por su esfuerzo y sacrificio llega la bendición a todo el pueblo. Cuarto, es por tanto Padre de todos los que como Él confían en el único Dios. Quinto, siendo el primer misionero de Dios, con su mensaje hecho vida en sí mismo, se hace el benefactor de toda la humanidad. Se puede acceder a Dios, se rompe esa distancia. En resumen, es el modelo de la fe, es modelo de judío. Todo aquel que se considere judío debe buscar la misma unión que tuvo Abraham con Dios, para encontrar la misma recompensa. Para el cristianismo, asumen el contenido de los judíos, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, y se parte una experiencia nueva a raíz de Jesús, el Nuevo Testamento. En la etapa de las primeras comunidades cristianas surge un serio problema. Se aceptan las exigencias judías y continúan asumiendo que son los elegidos, el pueblo predilecto por Dios por ser descendientes de Abraham. ¿Qué lugar tienen aquellos que no son parte del pueblo judío y se han convertido al naciente cristianismo? Además, en el contexto que vive el pueblo judío, a raíz de la destrucción del templo en el año 70, se aferran a la ley y a las prácticas rigurosas para conservar su identidad. Se convierte esa experiencia en una carga pesada para quienes se van convirtiendo del paganismo. Así que insisten en que no se tiene la salvación ganada por ser descendiente de Abraham. Se insiste en una conversión. Abraham sí es padre, pero hay un padre mayor que todos. Dios es nuestro Padre, y somos sus hijos en medida de que vivamos como tales, como hijos de Dios. No se rechaza a Abraham, es un referente de fe, de confianza en Dios. Y esa fe tiene que ser efectiva, verse reflejada en los actos, en los comportamientos. Por tanto, es a la vez un referente ético. Por duras que sean las adversidades, las pruebas, se anima a ver a Abraham como el ejemplo para mantener la fidelidad. Y esto es clave para los acontecimientos que viven las comunidades cristianas en los primeros siglos. Así lo hace ver la carta a los Hebreos y el libro de Santiago. Jesús y Abraham no se contraponen. Jesús da a Abraham un sentido nuevo. Jesús es anterior a Abraham. Jesús es eterno. Se nos presenta a Jesús como el sumo y eterno sacerdote, en comparación con Melquisedec. Y Melquisedec, sabemos por el libro del Génesis, es el rey y sacerdote que bendice a Abraham.
y aquel que bendice es superior al que es bendecido. En este caso, Jesús es de quien proviene la bendición, por tanto, es superior a Abraham. Jesús es el Hijo de la promesa, no hay otro. En él se efectúa en plenitud la promesa, se renueva la bendición, haciéndose universal, la nueva alianza. Para el Islam, el profeta Ibrahim es el líder de los justos, es quien está al frente de la lucha contra el paganismo y la idolatría. Es signo de fe en el único Dios, y por su vida en obediencia es el modelo del creyente. Ibrahim en el Corán se cita 69 veces, presentándose como el creyente que no pone condiciones, que se hace grande, que se hace único por hacer la voluntad del Dios único. No es ni judío ni cristiano, es el Hanif, el puro, el que se somete por entero a Dios. Por Ismael son partícipes de la paternidad de Ibrahim. Ismael, que fue un hijo amado por el profeta, que lo acompañó y lo guió en su peregrinar para llevarlo al encuentro con el Dios único. Es un hijo legítimo, porque fue querido por Abraham y permitido por Sara y querido por Dios. Para los musulmanes, la bendición no está en la línea sanguínea, sino en el hacer la voluntad de Dios. Esa es la bendición y por tanto es una misión única y en la cual partícipes todos. Todos, por tanto, entramos en la casa, en la tienda de nuestro Padre común, Abraham, con un único propósito: aprender de él esa respuesta valerosa de fe y entrega para hacer la voluntad de Dios. Judíos, cristianos y musulmanes, aun teniendo nuestras diferencias, nos une lo más grande e importante: el encuentro con el único Dios.